hay dos pasajes que yo los tomé como introducción. Está en Proverbios capítulo 4, versículo 23. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Qué importante es el corazón. Por eso yo tengo un corazón guardado en el Señor, en la palabra, en sus principios. Ese corazón va a ser como el corazón del Señor. No va a estar pensando, porque no les he dicho otra cosa. Yo he mencionado esas personas a las que no les caemos bien nosotros, pero ¿y qué de las que no nos caen bien a nosotros? Por allá va la persona y dice, ay, qué mal me cae. ¿Y qué te ha hecho? Nada, pero me cae mal. O sea, este es un corazón, ¿verdad? Tremendo. ¿Y cuál es la ofensa? ¿Cuál es la herida? Porque si usted tiene una ofensa, usted tiene una herida, hay que sanarla. Amén, hermanos. Hay que buscar, y no es aquel el que nos tiene que sanar, somos nosotros los que tenemos que buscar esa sanidad. Entonces dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En la Nueva Traducción Viviente, este mismo versículo dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque esta determina el rumbo de tu vida. Mire, un momentito que no guardemos el corazón, podemos perder el rumbo. Un momentito que el corazón le dimos rienda suelta a las emociones, a los sentimientos que en ese momento estamos viviendo, eso puede ser suficiente y necesario para que el rumbo de nuestra vida cambie. Por un corazón tirado al aire o sin control, muchos han matado a otros por situaciones que eran con profundo enojo, quizás dolor, y entonces el rumbo de sus vidas cambió. Y dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón. O sea, todo, aquí no dice que no van a pasar cosas que son difíciles, complicadas, pero el consejo de la palabra es porque esta determina el rumbo de tu vida. Eso es un pasaje muy especial. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a manejar el tema de los enemigos hacia nosotros o de nosotros hacia ellos? A veces nosotros hemos creído que fulano o sutano es nuestro enemigo. Pero vayamos entonces a Mateo capítulo 5 y yo quisiera que lo leamos todos juntos. Mateo capítulo 5. Y vamos a leer los versículos del 21 en adelante. Mire el desafío, este sí es reto. Miren qué reto más tremendo. Jesús hablando a sus discípulos, dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, aquí viene el reto, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario o enemigo, ¿verdad? Pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. ¿Con qué versículo está relacionado eso? Este está relacionado con el pasaje, aquel que nos habla del perdón, donde dice que cuando no perdonamos, somos entregados a verdugos, a un juez implacable que va a traer consecuencias sobre nuestra vida.
En otras palabras, Jesús les está diciendo, miren, aquí la iniciativa depende de ustedes. Más adelante en el pasaje dice, porque qué mérito tiene amar a aquellos que nos aman. Qué lindo es invitarnos a comer con aquellos que nos amamos, compartir un tiempo especial de celebración o lo que sea con aquella gente que nos cae súper bien. Eso es una cosa bien bonita. Pero que no nos digan, ¿verdad? Hay gente que incluso pregunta, mira, iba a estar ahí fulano o sutano, sí, ahí va a estar, entonces quizás mejor en otra ocasión voy a ir. Entonces, pero Jesús está diciendo más adelante eso, ¿qué mérito tiene a los que son nuestros amigos? Si lo importante y el reto de la palabra es ama a tus enemigos. Y ahí viene aquel versículo, ¿verdad?, que muchos lo han borrado de sus Biblias, pero que dice, si uno te pega una cachetada, ¿verdad?, ven tú y pon la otra. No, dice, yo paso por ese versículo, yo no voy a hacer eso. O si alguien te pide algo de ti, ¿verdad?, dáselo. No, tampoco. Y el reto de Jesús, pon la otra. Y mira, le dice, lleva la milla extra. Les recomiendo que pongan atención en el capítulo o en el episodio de la serie de Chosen, para todos aquellos que ven la serie, ¿a qué Jesús se estaba refiriendo cuando era caminar la milla extra? Cuando Él se refería, y si alguien te pide su capa, no solo eso le des, dale todo lo demás que llevas. Entonces, ese es el reto de la palabra. Ahora, yo quiero decirles que hay un personaje en la palabra a quien todos amamos, y que porque era 100% humano, y era un hombre que se vio expuesto, aunque Dios decía de él que era un hombre conforme a su corazón, era un hombre que en su vida tuvo muchos enemigos, demasiados diría yo. Pero yo ese día nada más quiero hablar de 3 de ellos, porque me parece que son significativos en los diferentes ámbitos de las relaciones. Pero quiero hablarles de David. Ese era un hombre que Dios lo había escogido. Y miren, hermanos, aquí podemos ver la misericordia del Señor y la soberanía de Él. Porque Dios nos puede escoger porque seamos más o menos buenos, porque a Él le place. Pero Dios nos puede escoger aunque seamos malos. Dios escogió a David, pero también escogió a Saulo. Y ustedes se acuerdan que Saulo, desde nuestra perspectiva cristiana, no era nada bueno. Él perseguía a los cristianos y los quería matar. Él se había vuelto un enemigo de aquellos que proclamaban el reino de Dios. Ese era Saulo. Pero como Dios es misericordioso y Dios es soberano, y Dios llama a quien Él quiere llamar. Digan amén, hermanos, porque ahí cabemos nosotros. Porque Dios no nos llamó a nosotros porque fuéramos buenos. Dios no nos llamó a nosotros porque no pecamos. Dios no nos llamó a nosotros porque ya estamos terminados. Dios nos llamó a nosotros aún en nuestros delitos y pecados. Y como hoy no estamos recordando el pecado, porque ya el pecado ya quedó atrás, pero qué malos éramos nosotros, hermanos. Malos niños, malos jóvenes, malos adolescentes. Es que solo falta pensar un poquito y vamos a ver que en medio de eso Dios nos llamó. Entonces Dios llamó a David. Y hace unos días, cuando estaba en Nicaragua, un pastor me dijo, es que mire, hermana, ¿sabe a qué conclusión he llegado? Que los pastores hablamos del Señor cuando comemos, ¿verdad? Entonces me dice, ¿sabe a qué conclusión he llegado? Cuando Dios dice que David era conforme a su corazón, yo, me dice, una de las tantas cosas que entiendo es que Dios no pasaba por alto la carne de David, la vulnerabilidad de David, los pecados de David, porque pues sí, David no era moralmente bueno ni sano. Ejemplo de eso hay en la palabra, pero era conforme a su corazón para gobernar el pueblo, me dijo. Era conforme a su corazón porque escuchaba la palabra de Dios, porque tenía, aunque sea un poquito, porque a cucharadas tenía que confesarlo, pero tenía la disposición a arrepentirse. Por eso era conforme al corazón de Dios. Qué bueno, digo, porque si uno mira a David dice, no, jamás, ¿verdad? Eso solo David.
pero era tan vulnerable como nosotros. Y él pudo haber experimentado a lo largo de su vida con las diferentes personas que formaron su carácter en esa calidad de enemigos y que Dios lo levantó con honra. El primero de ellos, hermanos, lo encontramos en 1 de Samuel, capítulo 24. Y yo quiero que hablemos de este primer enemigo de David, y este enemigo era Saúl. Vamos a buscar 1 de Samuel. Este era un enemigo y que gratuitamente lo había conseguido. Sí, porque al final David él no le había hecho ningún daño a él. Quizás vamos a leer desde el versículo 1. Dice la palabra: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres, escogidos de todo Israel, fue en busca de David, en busca de un solo hombre. 3,000 llevaba Saúl. ¿Ustedes creen que no lo quería matar? O sea, si yo no lo mato, uno de los 3,000 lo va a matar. Pero de que lo mato, lo mato. Y dice: fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas, en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová: he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Fíjense, hermanos, Saúl sabía dónde estaba David. Y él tenía entre ceja y ceja que lo quería matar. Y esta no era la primera vez. Ustedes recuerdan que David se ponía intranquilo, se ponía ansioso, se ponía malo. Y entonces, y tenían que llevar a David para que tocara el arpa y para que la música trajera un estado de bienestar para Saúl. Y el hombre se lograba calmar, pero como esto era espiritual, ¿verdad? Aquella batalla, más bien en vez de relajarse, estaba viendo dónde le iba a caer, ¿verdad?, la lanza a David, porque lo quería matar. Ahora, en este pasaje vemos nosotros claramente, así como en esa ocasión, que un espíritu malo venía sobre Saúl. Y yo me pregunto y les pregunto a ustedes: ¿qué había hecho David contra Saúl? ¿Cuál era la falta? ¿Cuál era la herida? Ahora mejor les cambio la pregunta: ¿qué había hecho David para bendecir a Saúl alguna vez? ¿Qué había hecho? Le había traído gloria a Saúl. Solo haber matado a Goliat, de quien nadie se atrevía a hacer eso. Eso era una cosa encomiable. ¿Dónde creen ustedes que se abrió esa raíz de enojo, de odio, de amargura contra David? Con el canto. ¿Y qué significaba el canto, hermana Norma? Saúl mató a sus 1,000 y David a sus 10,000. ¿Qué emociones le despertó a David? A Saúl, envidia. Pero ¿qué más? Porque en ese momento, en ese episodio, David era un jovencito, ¿verdad? Entonces, ¿qué creen ustedes que pensó Saúl?
se sintió como amenazado. Ahora, les pregunto una cosa yo a ustedes. ¿Qué tenía que ver David con esto? Nada. ¿Qué podemos aprender nosotros de eso? Que hay veces, hermanos, nosotros no vamos a hacer, no vamos a ver, no vamos a hablar, no vamos a estar involucrados en nada. Sin embargo, alguien va a estar enojado con nosotros. Digan ay, por favor. Y eso es complicado. Y usted no tiene control de eso. O sea, usted no tiene control de que otra persona esté enojado con usted. Ese problema de la otra persona. Pero en este caso, David estaba siendo perseguido nada más y nada menos que por el rey. O sea, Saúl bien podía haber dicho, no, yo no voy a ir a esos peñascos, yo no me voy a meter en ninguna cueva. Los 3,000 hombres que tengo, ellos que se encarguen de buscarlo donde sea y que lo maten. ¿Podía hacerlo? Sí, podía hacerlo. Entonces, Saúl, hermanos, tenía un espíritu malo. Quería matar a David y, como ustedes bien dicen, tenía celos. ¿De qué tenía celos? Tenía celos de la valentía que tenía celos de la juventud de David, tenía celos de la belleza de David. La Biblia dice en 1 Samuel 17 que el hombre era bello. Entonces él tenía celos de eso, tenía celos de la popularidad de David, tenía celos de la unción de David. Si Dios lo había mandado el profeta Samuel para ungirlo y Saúl lo sabía. Tenía celos de la unción de David. Bueno, pero si yo soy tan bueno, ¿por qué la gente lo prefiere a él? Ahora, yo les voy a decir una cosa. Cuando viene un espíritu malo en el corazón de los enemigos, esos enemigos se ponen ciegos. Porque ¿qué dice la Biblia de Saúl? Cuando Samuel andaba buscando rey para Israel, que el hombre era un hombre fuerte, era un hombre de guerra, él era un hombre bien parecido, él era un hombre de quien Dios dijo, este puede ser el rey, y esa era la opinión del Señor. ¿Qué opinión tenía Dios de Saúl? Bueno, entre todos estos que hay, Saúl me puede representar a mí como rey. Lo vamos a entrenar y lo vamos a hacer. Y Saúl, cuando lo escogió Samuel, y también a él se le ungió como rey, porque en la antigüedad a los reyes se ungía. Entonces, ¿qué estaba peleando ahora Saúl cuando ve a David? Está peleando su posición. Y ay, hermanos, cuántas veces nos hemos encontrado con gente que no nos quiere o gente que está mal con nosotros porque cree que le vamos a quitar su posición. Iglesia, yo te quiero decir una cosa esta mañana. Tu posición, la que es dada por el Señor a tu vida, nadie te la va a poder quitar. Nadie te la va a poder quitar. Esa posición que el Señor te ha dado. Y mire, hay una posición que está por encima de todas las posiciones. Porque la palabra de Dios dice que Él nos ha hecho sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Quién lo puede quitar a usted de ahí? Nadie lo puede quitar. Entonces, ¿por qué estaba peleando Saúl? Porque de su corazón que emanaba la vida, del corazón que establecía el rumbo de su vida, ese corazón estaba enfermo. Entonces, ¿qué es el desafío para nosotros? El reto, cuidar nuestro corazón, hermanos. Nadie nos está quitando nada. Todos nacimos en un momento específico. Puede ser que una mamá esté en una sala y otra mamá esté en la otra sala de parto y los dos bebés nazcan al mismo tiempo, pero para cada uno de esos bebés hay una posición, hay un propósito, hay un destino, hay un diseño. Diga, yo tengo cada una de esas cosas de parte de Dios. Amén. Y nadie nos va a arrebatar lo que el Señor ha decidido que nosotros tengamos. Entonces, Saúl estaba con el alma rota, complicada, estaba compitiendo por algo que no tenía sentido. Pero vea lo que dice aquí Watchman Nee, que es un hombre del Señor para escribir en el libro de autoridad espiritual. Mire qué cosa más tremenda. Estaba leyendo que cuando David se va, porque él andaba en las cuevas, ¿verdad? Y ahí lo andaba buscando Saúl.
Y viene Saúl ya grande y está cansado. Y algunos dicen que lo que Saúl entró a la cueva fue a ir a hacer sus necesidades fisiológicas. Esa es la posición más vulnerable que todos tenemos, hermanos. O sea, por eso se busca privacidad, silencio. Las mamás que están criando entienden eso, ¿verdad? Cómo anhelan esos momentos que no los pueden tener hoy que están con sus niños chiquitos, porque son momentos especiales para estar ahí, concentrado. Y ahí está el rey, vulnerable. Ahí está el rey que puede ser atacado en ese momento. Y entra David con toda su juventud, sigilosamente a donde está, en la cueva, y va y corta una parte del manto, de la capa del rey. Y mire, dice el escritor de Autoridad Espiritual, que esto compungió a David, porque por un momento él se sintió que estaba actuando como el mismo Saúl. Y entonces cortó eso para tener una evidencia. Ay, hermanos, que el Señor nos libre de andar buscando evidencias para demostrarle al otro: vos sos malo, vos sos culpable, vos sos aquí, vos sos allá. Es que yo tengo pruebas, yo tengo teléfono, yo tengo capturas, yo tengo… ¿Cómo nos gusta a nosotros andar buscando evidencias? Y viene el Espíritu de Dios y confronta a David y le dice: David, ¿qué estás haciendo aquí buscando evidencias para demostrarte que sos bueno? Imagínense. Y los amigos de David, los hombres que andaban con él, que eran hombres guerreros, que eran hombres que venían de pelear con otros, le dice: hoy se va a cumplir el día. Hasta bíblicos y proféticos se volvieron. Hoy se va a cumplir el día de que vas a matar a tu enemigo. Mátalo o lo matamos nosotros. Y dice David: no, yo no puedo levantar la mano contra el ungido de Jehová. ¿Por qué? Porque él se acordaba que Saúl cargaba una unción que Dios le había dado. Ay, hermanos, meterse con la unción delegada, la autoridad espiritual, eso es muerte. Dígale al que tiene la par, que el Señor nos ayude a entender eso. ¿Qué les quiero decir, hermanos, con eso? Que lo que aprendemos de David es que por sobre todas las cosas guardó su corazón y respetó la unción. Hay gente alrededor de nosotros que se porta mal, digan amén. No vuelvan a ver a nadie, ni al que tienen a la par. Pero se porta mal, hermanos. Hace las cosas que no esperamos pues que hagan. Pero eso no nos da derecho a hacer leña del árbol caído. Eso no nos da derecho. Eso no nos da derecho de juzgar a un siervo de Dios. Eso no nos da derecho de juzgar al hermano que está a la par, porque sobre este reposa la unción del Señor también, porque a este también el Señor lo escogió, sea viejo o sea joven, este también Dios lo levantó, a este también Dios lo ama. Y entonces dice David: que el Señor me libre de levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Y esa es la historia, hermanos, que aunque Saúl tenía celos de esto, se da, hermanos, otra situación, porque él no paraba. Los enemigos andan buscando cuál es el mejor momento para atacar. Entonces ya viene David y le dice: rey. Eso lo vi tan lindo en el super libro con mis nietos, ¿verdad? Y se pone a gritarle: rey, este día he estado en la cueva ahí contigo y tuve la oportunidad de matarte y no lo hice. Y sale todo arrogante el rey Saúl y no le cree y le dice: corté una parte de tu túnica y aquí está, y te pude haber matado y no lo hice, porque te respeto, eres el ungido de Jehová. ¿Qué te he hecho yo para que tú me persigas? Y ya viene el rey, ¿verdad? Sí, le dice: tú eres un buen hombre. Yo, pues he estado sintiendo algo malo, pero yo sé que Dios va a hacer cosas grandes sobre tu vida. Y mire con lo que termina el rey.
Cuando tú llegues a ser rey de Israel, hasta profetizándole estaba, cuando tú llegues a ser rey de Israel, entonces, a veces, hermanos, los enemigos hasta nos profetizan y ni cuenta se dan. Ay, ahí viene esa creída, ese creído, quizá rico se cree. Profetizame, ¿cierto? Soy rico. ¿Y qué te crees que has nacido en cuna de oro? Profetizame. Sí, he nacido en cuna de oro, porque soy hijo del rey, hija del rey. A veces nos profetizan. Ay, ¿qué crees que por hacer lo que haces vas a viajar a todo el mundo? Profetizame, sí, voy a viajar a todo el mundo. Sí, voy a viajar. Que no lo vea ahora no significa que no lo voy a hacer. Que no duerme en las noches a veces por andar trabajando, eso no significa que el sueño de Dios no se va a cumplir. Y los enemigos religiosos, ¿verdad? Ay, hasta aquel, en vez de estar cantando en la iglesia, está cantando en otra cosa. Profetizame porque Dios me va a poner en los mejores escenarios y voy a cantar. Y no van a haber solo cristianos, ahí gente se va a entregar al Señor. Profetizame. ¿Y vos crees que solo por andar jugando, le decíamos a una persona por ahí, vos crees que por andar jugando eso te va a dar dinero? Porque los enemigos ven en poco lo que hacemos y ¿saben qué? Sí, se jubiló por andar jugando y se jubiló bien. Porque el Señor es bueno. Sacuda al que tiene a la par y dígale, el Señor es bueno. Pero bueno, viene esto, le duró poquito a Saúl porque era su enemigo. Y se va y David sigue huyendo. ¿Y qué pasa ahora? Que se va a esconder a otro lugar y Saúl sigue detrás de él. Y se queda dormido él y todos sus hombres. Dice que aún los que lo cuidaban, los que lo protegían, andaban tan cansados que se durmieron. Y estaban unos encima de los otros dormidos. Y viene David con su agilidad, con su juventud, con su destreza y se acerca. ¿Y qué había ahí cerca de Saúl? Saúl dormido, como dijéramos nosotros, noqueado por el cansancio. Pero ahí estaba su flecha y su vasija de agua. Entonces viene David y agarra las dos cosas y se las lleva. Y entonces dice, una vez más le voy a demostrar al rey pues que no hay motivo para que me persiga, que si yo lo quiero matar, lo mato. Sin embargo, no lo voy a matar, porque él es el ungido de Jehová. Y entonces, una vez más, David le grita a uno de sus sirvientes y le dice, mira qué bárbaros, ustedes deberían de estar muertos porque en vez de estar cuidando al rey, en vez de estar cuidando al ungido de Jehová, ustedes están dormidos y cualquiera puede matar al rey. Y todos como sorprendidos, ¿verdad? Y ¿por qué nos está diciendo? Aquí tengo yo la lanza y tengo la vasija de agua de Saúl. Y Saúl otra vez me pudo haber matado. Y viene Saúl otra vez desarmado y le vuelve a profetizar a David. Y le dice, ay David, hijo mío, si es que David lo miraba como padre. Pero ese padre lo quería matar. Le dice, David, hijo mío, ahí le sacó el corazón y le vuelve a profetizar. Y le dice, yo sé que Dios va a hacer maravillas en tu vida. ¿Cómo le hubiera ayudado David a Saúl en todas las guerras y en todo lo que hacía si él hubiera tenido un corazón sano? El corazón enfermo, el corazón herido, ese corazón que está sangrando todo el tiempo, eso nos cambia el rumbo, hermanos. Y vemos todo desde ese corazón herido. No vemos desde la palabra, no vemos desde el propósito, menos desde la voluntad de Dios, vemos desde el corazón herido. Ambas personas, aunque David tenía más bien a ambos momentos, aunque él tenía las evidencias, él decidió respetar la unción de Saúl, en primer lugar porque amaba a Dios. Su corazón estaba en batalla, pero estaba apegado al del Señor. Y además amaba a Saúl. No me pregunten por qué, pero
quizás no tenía motivos para amarlo, pero él lo amaba. Ahora, esto pasó con Saúl, pero es que miren, hermanos, así como la miel, ¿verdad? Se le pegan las abejitas, las moscas, las hormigas, todos los animalitos, porque la miel es agradable, ¿verdad? Dulce al paladar, dice la palabra. Entonces, portaba algo precioso de parte del Señor. Digan, yo tengo algo precioso de parte del Señor. Dígale a la persona que tiene a la par con quien tenga más confianza, aunque no lo creas, dígale, aunque no lo creas. Lo que yo ando portando, dígale, lo que yo ando portando, lo que yo cargo dentro de mí, es muy grande. Dígale, admirable. Es invaluable. Dígale, el Señor me escogió a mí. Dígale, el Señor me escogió a mí para ponérmelo a mí. Estoy segura que a vos te ha puesto otra cosa. Dígale, para que no se le enoje. Pero lo que Dios me ha puesto a mí es único. Es único. Entonces, ¿qué pasaba con David? Lo que él cargaba era valioso, era grande, era precioso, era de propósito generacional. Estaba en el linaje de Jesús. O sea, lo que Dios tenía con David era único, hermanos. Entonces los demás estaban cerca, los enemigos fluían, los enemigos estaban ahí viendo cómo hacían. Ahora, les quiero hablar de un caso, y se lo voy a contar nada más para avanzar en el relato bíblico. Qué difícil, hermanos, es lidiar con una persona insoportable. ¿Han conocido en la vida a algún insoportable? ¿Ah? O sea, vaya, se lo voy a decir en buen salvadoreño, porque esa palabra es elegante, insoportable. Qué difícil, hermanos, es lidiar con un cae mal. ¿Conocen alguno? No se vuelvan a ver, ya les dije. Miren, hermanos, hay gente que hace méritos para caer mal. No les cuesta. De manera natural se comportan, hablan, piensan para caer mal. ¿Con cuál insoportable se topó David? Y ojo, hermanos, que si lo primero no aplicó con usted porque usted es buena gente, póngale ojo en esto. Resulta que David nunca andaba solo, siempre andaba con muchos hombres alrededor de él. Acuérdense que él había traído a hacer un ejército, aquellos endeudados, aquellos enlutados, aquellos amargados, y él había levantado un ejército de valientes. Entonces esos andaban con él en todos lados. Y resulta que había un hombre muy poderoso, mucho dinero, mucho ganado, mucha propiedad, o sea, un hombre rico. Y ese es el famoso Nabal. El Nabal que aparece ahí en la palabra en 1 Samuel capítulo 25. Esta es una historia hermosísima, pero bastante larga. Entonces resulta que cuando estaban los pastores de Nabal con ese montón de ovejas, esos hombres de David cuidaban a los pastores de Nabal, cuidaban sus ovejas, los servían, los ayudaban. Fueron buenas personas con los trabajadores de Nabal. Llegó un día y a Nabal le fue muy bien y era tiempo de esquilar el ganado. Ese era un tiempo, ¿qué les puedo decir? Si estuviéramos en medio de nosotros, como de la cosecha del café, que hay fiesta en los cafetales, que la gente va y recoge esto. Entonces, pero ellos eran con las ovejas. Entonces viene David y dice a sus hombres, miren, ya que a Nabal le ha ido tan súper bien, vayan y díganle que si de esa cosecha que él ha recogido ahora, puede compartir con nosotros. Y miren, van aquellos hombres siguiendo las instrucciones de David y van a decirle a Nabal. Y miren el insoportable de Nabal, lo que dice. ¿Y quién es David? ¿Y de dónde salió el David? ¿Y por qué le tengo que dar yo de mis cosas a David?
Si eso es mío, eso es mi trabajo. Que vea David lo que hace. Díganle que no. Ay, le van a decir a David. David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, ¿se acuerdan? Pero era humano. Y yo creo, hermanos, que él estaba ante un caso severo de ingratitud. Y vea lo que pasa con este Nabal. Su esposa, que era una bella dama, se llamaba Abigail, ella decía, es que Nabal es un hombre necio, insensato. Su nombre significa eso. Imagínense, al decirle ella, Nabal, mi amor, era como que ella le dijera, mi amor insensato, mi necio amor, porque el hombre era tremendo, mi necio amor. Entonces, porque Nabal eso significa. Entonces, ¿qué pasa con él? Era, en buen salvadoreño, un caemal, un hombre que hacía méritos para no agradar a los demás. Primero, estaba ensimismado, o sea, el mundo y yo, o más bien yo y lleno el resto del mundo. Ahora, actuó con ingratitud. ¿Han conocido gente ingrata, hermanos, alguna vez? Lamentablemente. Ingratos. Arrogante Nabal. ¿Y quién es David? Que, como quien dice, con los dichos de la abuela, ¿y qué pata puso ese huevo? Yo no sé quién es él, pero arrogante, mezquino, egoísta. Fíjense que en la versión Nueva Traducción Viviente dice, era tan grosero que respondía con insultos. Yo me lo imagino que hasta con malas palabras hablaba este hombre. Actuó, dice, con necedad. Nabal respondió mal por bien. ¿Les trae a la memoria algún recuerdo que digan, pero yo cómo le ayudé a esta persona? Si es que a veces de mi cartera sacaba y le daba, si es que yo lo recibía en mi casa, si es que yo lo llevaba a comer junto con toda mi familia, si es que yo oré tantas veces por esta persona, lo acompañé en su caminar espiritual. Podemos decir eso. No sé con quiénes ustedes pueden tener una experiencia así. Y de repente esa persona, hermanos, usted salió siendo el malo de la película. Y no se atreven a decir, es que el pecado de esa persona es que me amó de manera incondicional. Eso no se atreven a decir. Pero comienzan a decir todo, pero todo lo que usted tiene, que no es tan bueno. Y no solo eso, comienzan a decirlo con los demás, ingratos. Diga así, qué bárbaro esos ingratos, diga. Ingratos. Y ahí, hermanos, ahí van en primer lugar, aunque nos duela, familia. Ahí va la iglesia. Ay, yo ya trato, porque yo estoy cuidando mi salud mental, ya no trato de pensar en los ingratos que han pasado por ITC, hermanos, porque qué sufrimiento más grande. O sea, ha sido terrible. Con un espíritu de Nabal, en terquedad, en necedad, haciendo lo que bien les parece, ensimismados, egoístas, groseros, haciendo sus propios banquetes. ¿Saben lo que estaba haciendo él? Bueno, dice David, bueno, entonces mándenle a decir a Nabal que mañana él, sus mujeres, sus criados, todo lo que tiene, todos ellos van a ser muertos. Pero él no nos va a responder a nosotros así. Era salido de la cueva, ese podía también hacer eso. Y entonces un criado le dice a la esposa de Nabal, mira lo que está pasando, mira lo que tu esposo respondió. No, dice ella, no puede ser. E interviene Abigail. Y llega y ella le da una porción. Fíjense que yo estaba viendo en la escritura que David lo que le manda a pedir es una porción para sus hombres. Y mire la inteligencia de esa mujer. Lleva una porción
para cada uno de ellos. David no se lo había pedido a ella, sino que a Nabal. Pero Dios usa a Abigail para que lleve justamente para cada uno de sus hombres. Una mujer con un corazón totalmente diferente al de Nabal. Y ella le dice, entre todo lo que le dice, mira, Señor, no te manches las manos matando a un hombre tan necio como lo es Nabal. Y viene y le profetiza. Y le dice, un día tú vas a llegar a ser el rey de Israel como se te ha prometido. Y que no esté en tu currículum, que no esté en tu registro que tú mataste a un terco o a un necio. Que el Señor te libre de eso. Y entonces viene él y con esas palabras tan sabias de Abigail, él le dice, qué mujer más prudente eres, qué mujer más sabia eres. Y no vamos a hacer eso, está bien. Y ella le lleva comida, le lleva regalos, le lleva de todo y apacigua el enojo de David. Entonces dice la palabra que ella llega a su casa. Hermanas amadas, pidámosle al Señor un espíritu parecido al de la Abigail, en prudencia, en sensatez. Llega y ve que el hombre está haciendo un gran banquete, que está emborrachado, que está en la peor condición. Y ella dice, este no es el momento. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre hay un momento correcto para hablar, para decir las cosas. No es que, ay, yo te digo lo que sea cuando quiero. No, siempre hay un momento. Entonces viene ella y lo espera que se levante el siguiente día, que se bañe y que todo, y le cuenta la historia. Mira, David vino para matarte a ti, y por tu necedad también nosotros íbamos a ser muertos, y él se iba a llevar todo lo que pudiera de aquí. Y dice la palabra que el hombre se murió. O sea, era demasiado el estrés en ese momento, y le dio un infarto y se murió. Se imaginó la escena y se murió. Ahora, Abigail, por esa forma de ser prudente y de salirle al encuentro para detener el juicio que venía contra su casa, ella hizo cosas que fueron muy buenas. Y yo de esta historia me quedo con las acciones de Abigail. Y miren, ella fue recompensada por haber impedido que David hiciera lo que quería con Saúl. Amadas hermanas, esposas aquí, que nosotras nos caractericemos por apaciguar el enojo de nuestros esposos. Que el Señor nos libre de echarle más leña al fuego. A veces nosotras hemos sido, sí, que mira, que fíjate, que aquí, que allá, que. Y como somos las que hablamos al oído de los esposos, ¿verdad? Y esos esposos enfureciéndose a perder el rumbo emocional. Que el Señor nos ayude a eso. ¿Cuál fue la gran recompensa de Abigail? Le llegan a contar a David, mira, fíjate que Nabal se murió, le dio un infarto, cuando le dijeron todo lo que ibas a hacer, se murió el hombre. Ay, vayan a traerme a la Abigail, dice él, porque este es el momento. Una mujer como esa le he estado pidiendo yo al Señor. Hoy es cuando. Y miren qué mujer más bella, hermanos, le llegan a decir, mira Abigail, que dice el rey, dice David, que si tú quisieras llegar y volverte la esposa de él, ay, dígale que yo soy capaz de lavarle los pies hasta a los hombres mugrientos con los que él anda. Y yo soy capaz de atenderlo, de cuidarlo y de todo. Y se va con él como esposa. Ah, hermano, los insoportables, los ingratos, no les va bien, no les va bien. Y ese Nabal se la planteó ser enemigo de David, pasando por alto los beneficios que había recibido de él. No fue agradecido con él y con sus hombres, más bien decidió ser enemigo de él. Y miren todo lo que pasó, lo llevó a la muerte. Esos corazones torcidos muchas veces, el rumbo al que nos van a conducir es a la muerte. Este es el más insoportable de sus amigos. Pero hermanos, ¿qué pasa cuando esos no deseables o insoportables están en la familia? Digan así conmigo, mire, que el Señor nos libre.
porque no queremos que pase eso. Hay un vínculo en la familia irrompible, digan conmigo, es irrompible. Y aunque demos una gran vuelta, ese vínculo es irrompible. Pero miren lo que pasa. Hace algún tiempo, David tenía ese montón de hijos y entre sus hijos tenía uno que era mero pispireto y tenía una hija. Entonces ese le dice, ay, que yo me siento bien enfermo, que estoy bien malo de salud. Mándame a mi hermana que me cocine porque yo siento que me muero. Entonces, y llega la hermana que se llamaba Tamar, llega a la casa donde estaba este hijo de David que se llamaba Amnón, miren qué nombre más feo, va donde él y él finge que está pero desfalleciendo, que está mal, la agarra, la viola y después que ha hecho eso, la tira a la calle y dice que fue más lo que la odió lo que por un momento la amó. Es que así es, hermano. Así es un corazón herido, un corazón malo, así es. Entonces la muchacha dice que en ese tiempo las muchachas se vestían de una manera especial y eso era un reflejo de que esa muchacha era una doncella, era una virgen, era una muchacha que nunca había tenido marido. Pero resulta que cuando ella sale de esa casa, el Amnón le dice a su siervo, sáquenla, échenla, bótenla de aquí con violencia. Y viene la muchacha y sale, yo me la imagino, toda desarrapada, toda despeinada, y dice que por su indignidad, porque ya había sido abusada sexualmente, se echa ceniza en la cabeza y sale en una condición que es una vergüenza pública. Para la gente, esa era una señal de que a esa niña le había pasado algo. Entonces, ahí es la raíz. Entonces viene otro de los hijos de Saúl, que se llama Absalón, y comienza a resentir toda la vida. ¿Por qué David no mató a Amnón por tal hecho vergonzoso que había hecho con su hermana Tamar? Miren, todo esto es un problema de familia. Puede ser que sea privado. Hermanos, puede ser que nuestros problemas de familia sean privados, pero siempre van a salir a la luz y se van a hacer públicos. Entonces viene y él comienza a albergar ese malestar, ese enojo con su padre, porque según él, su padre no tomó la justicia. ¿Qué le pasó a Absalón? Se le olvidó que aquel era el padre. Hay hijos que están aquí, que nunca se les olvide que su papá es su papá y su mamá es su mamá. Sean buenos o sean malos, sea lo que sea. Siempre debemos de recordar la unción y la autoridad. Eso dice Watchman Nee en el libro de Autoridad Espiritual. Dice, nunca debemos olvidar a quién se le dio la autoridad. Y aunque se equivoque, ese tiene la autoridad. Hijos, sus papás tienen la autoridad. Esposas, Dios ha delegado a nuestros esposos con autoridad. Que no se nos olvide. Digan conmigo, Señor, ayúdame que no se me olvide eso. Que no se me olvide. Porque, ¿qué está detrás de eso? Absalón está pensando y está actuando y como que dijera, yo sería mejor padre que mi padre. Miren si no es pecado eso. ¿Cuántas veces nosotros como hijos hemos sentido que somos mejores que nuestros padres? Eso es pecado. Entonces viene Absalón y dice, si yo hubiera sido mi padre, si yo hubiera sido David, hubiera arrastrado a Amnón, lo hubiera matado, lo hubiera, cortado en pedazos y hubiera hecho algo, así como mi hermana fue avergonzada públicamente, así lo hubiera hecho yo con Amnón. Gracias a Dios que no era David. Entonces el Absalón comenzó con esa raíz, enojado, molesto. ¿Qué está pasando aquí? Que para Absalón su papá no había cubierto las expectativas. ¿A quién le pasó también eso? Y es que miren, hermanos,
Si esto lo logramos entender ahora, el Señor nos va a librar de un rumbo equivocado. Le pasó esto a Judas, porque Judas se le rompió la expectativa que él tenía con Jesús. Judas decía, si yo lo dejé todo, si yo era un hombre de negocio, a mí me iba bien, yo tenía dinero y yo lo dejé todo, porque creí que Jesús, Él iba a ser el rey y Él nos iba a dar, como se había dicho, un trono a cada uno y íbamos a tener dominio sobre esta nación. Pero no pasó eso. Más bien lo persiguen, más bien lo quieren matar, más bien lo critican. Él no está llenando mis expectativas. Si usted quiere leerse la historia, Trampas y Principios 2 del Ministerio Profético, $15 el libro. Ahí habla de los trampas del ministerio profético y esa es la trampa de Judas. Cuando otros no llenan mis expectativas, hermanos, volvemos al corazón. Sobre todas estas cosas, guarda tu corazón, porque este corazón le da rumbo a tu existencia. Entonces, a veces es una carga bien grande la que ponemos sobre otros. Tú tenés que llenar mis expectativas. Es que yo creí que tú ibas a hacer eso. Es que yo creí que tú eras esto. Es que yo creía que, alguien nos dijo una vez, es que yo creí en las palabras que ustedes predicaban y profetizaban, pero a mí nunca me pasó nada. Expectativas incorrectas. Los demás no están obligados a cumplir tus expectativas. ¿Amén o hay? Las dos. Sí, hermanos, nos enfermamos porque los demás no llenan nuestras expectativas. ¿Y qué culpa tenemos nosotros? Yo no le he dicho, mira, esta es la expectativa que debes de tener de mí. No hemos hecho las relaciones sanas, las relaciones naturales. Es que tú no tenés que demostrarme nada a mí para que yo te ame. Es que no tienes que hacer méritos para quedar bien conmigo. Yo te amo a ti como tú eres. Y yo sé que tenés muchas fortalezas. Y no soy ciega para creer que tenés algunas necesidades. Y aún así deseo y decido amarte. Entonces, no hay expectativa. Ese es lo saludable. Qué lindo es cuando nos dejamos sorprender. No me imaginé que ibas a hacer eso. O sea, porque la expectativa se voló, hiciste algo que yo ni siquiera había pensado. El problema es cuando tenemos expectativas que no se llenan y el otro no es responsable de eso. Entonces, el espíritu de Judas viene y dice, me siento mal, me siento defraudado, me siento traicionado, no llenaste mis expectativas. Eso es un corazón enfermo. Recuerden, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, ¿qué pasa con Absalón? No, mi papá no llenó las expectativas que yo tenía. Es que si yo hubiera sido David, yo lo hubiera hecho mejor. Pecado. ¿Sabe qué es eso? Orgullo. Eso es menosprecio a la autoridad. Qué tremendo problema. Ahora, para terminar con este caso, hermana, es que estoy enojada ahorita, con ese Absalón. Mire, en primer lugar, mire todas las cosas a los que lo llevó Absalón. Tomó venganza por su propia mano, número 1. Se levantó contra su padre. ¿Qué más? Se acostó con las concubinas de su papá. Él hizo que aquella palabra que fue dada sobre David se cumpliera. ¿Se acuerdan ustedes cuando David cayó en pecado con Betsabé? Y viene la palabra del Señor y le dice, lo que tú hiciste en privado, luego será visto público, tu hijo lo va a hacer. ¿Y qué hizo Absalón? Se acostó con las concubinas de su papá como una acción pública. ¿Y de quién estaban hablando? No de David, estaban hablando de Absalón. ¡Ey, qué mala onda! Absalón lo que hizo, ¿verdad? Eso hizo.
usurpó ese espacio. Tomó venganza, se levantó contra su padre, se creyó que él era mejor que su papá, lo traicionó. ¿A qué Absalón estamos viendo? A un Absalón con una dureza de corazón, que no tenía sensibilidad. Ahora, miren, cuando yo leí este pasaje me parecía mentira. Armó todo un ejército, persiguió a su padre. Era una cosa tremenda. Y mire lo que hacía. Dice que la gente de la ciudad venía para querer hablar con el rey, para buscar un consejo. Y entonces Absalón venía y tenía como una cámara aparte y les decía, vengan, aquí yo los voy a atender. Yo los voy a aconsejar aquí, yo los voy a cuidar y yo voy a hacer eso. ¿Qué estaba haciendo él? Ganándose la popularidad, el favor de todos los demás en contra de su padre. ¿Cuál era la actitud de David ante este enemigo? Este pudo haber sido un enemigo silencioso por mucho tiempo. Dice que otra cosa que hizo Absalón es que se autoproclamó rey y ya tenía súbditos que ya le seguían las instrucciones. Todo eso, hermanos, él lo maquinó en su corazón, desde un corazón herido. Por eso esta mañana estamos diciendo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Él venía acumulando todo esto y ahora estaba de acuerdo con que mataran a su padre. ¿Qué hizo David? En primer lugar, no olvidó que Absalón era su hijo. ¿Y qué decidió él? No se enfrentó a él. Él tuvo que salir después de que mató a Amnón, pero él sufría porque su hijo no estaba ahí. Siempre pensaba en Absalón. Y la Biblia dice que Absalón era un hombre hermoso, con una cabellera preciosa, un hombre, yo leí una versión que dice que desde la cabeza hasta los pies era bello. Dios mío, ese hombre estaba bien formado, bien hecho, y David lo amaba como su hijo. Ahora, ¿qué más hizo ese hombre? Él decidió huir. Dijo, no voy a permitir que mi hijo se manche las manos conmigo, entonces mejor voy a huir. Voy a abandonar mi puesto, voy a escaparme de eso. Y le dejó el espacio a Absalón. Le advirtió a los demás que por favor no le hicieran daño a su hijo. Y miren que su hijo se había portado mal con él. ¿Y qué pasa con eso, en esto de que van en la carrera y que él quiere atrapar a su papá? Dice que se mete en un encinar. A mí se me ocurre que se encontró con la Ramona, ¿verdad? Aquella famosa del chiste. Y como él tenía una gran melena hermosa, ahí quedó prendido. Él solo, su carrera, su rumbo, lo llevó a encontrar la muerte. Porque había expectativas que no se habían cumplido en su vida. ¿Y qué hace David? Aunque había sido agredido, digamos, en un sentido por su hijo, dice que lloró amargamente la muerte de Absalón. Tenía un dolor tremendo. Y Dios, lo que vemos al final de todo, es que defendió la causa de David. Él defendió la unción delegada, defendió la autoridad. Entonces hay enemigos, hermanos, que nos los vamos a encontrar por cualquiera que sea de las situaciones. A mí me sale mi conclusión de este pasaje, que en los 3 casos que he mencionado esta mañana, en ninguna de esas es que podemos decir, es que David le hizo esto. No le hizo nada a ninguno de los 3. Más bien pudiéramos decir que David les había hecho bien en algún momento de su vida, pero el corazón, ese corazón, ¿verdad?, herido y dolido, condujo a estos 3 enemigos de David a perseguirlo y hacerle la vida de cuadritos. Hermanos, ¿qué más concluimos esta mañana de eso? Que los amigos nosotros los buscamos, pero los enemigos
llegan solos. ¿Qué más concluimos? Que las expectativas solo son mías y los demás no están obligados a cumplir mis expectativas. ¿Qué más concluimos? Que mis relaciones con los demás deben de ser desde un corazón sano, porque sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Eso concluimos esta mañana. Y concluimos, hermanos, que aunque nosotros no hemos sido buenos, Dios nunca ha sido nuestro enemigo. Él nunca nos ha querido matar. El diablo sí, porque él es nuestro adversario. Y eso dice la Biblia, que él ha venido para matar, robar y destruir. Pero Jesús ha venido para darnos vida y darnos vida en abundancia. Y que el deseo de Dios es que cada uno de nosotros vivamos con un corazón sano. Así que yo les invito a que cierren sus ojos esta mañana y al cerrarlos, hermanos, yo les quiero pedir que pensemos en alguna o en algunas personas que nos han dicho, que nos han hecho o que no nos han dicho y que no nos han hecho, porque las dos cosas pueden volverse heridas en nuestro corazón. Y que esta mañana podamos decidir soltar, porque acuérdese que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Usted no solo necesita tener una presión arterial regulada clínicamente, usted necesita tener un corazón sano, porque de él mana la vida. Con un corazón sano, usted va a amar a sus hijos con libertad. Con un corazón sano, usted va a amar a su esposo, a su esposa. Suelte sus expectativas en este momento. Dígale al Señor, Señor, yo decido ser ligera ahora, liviana. Suelto mis expectativas. Y te pido perdón, Señor, por vivir estrés, por vivir angustia, por vivir enojo, dolor, amargura, por mis relaciones con los demás. Recuerde a alguien a quien usted tiene que soltar esta mañana y declare en fe: te declaro que no eres mi enemigo, te declaro que no eres mi enemiga. Y comience a orar por esa persona. Comience a orar por esa persona. Todos tenemos a alguien a quien debemos de decirle: te declaro mi amistad. Te declaro que hay paz en mi corazón con respecto de ti. El pasaje que leímos dice: si usted trae su ofrenda al altar y usted recuerda que hay alguien que tiene algo contra usted, no dice no ofrendes, no dice llévate la ofrenda de regreso, déjala ahí en el altar. Y cuando estés listo, ven y preséntala. Reciba esto de parte de Dios. No solo debe de ofrendar, debe presentarlo. Porque cuando usted presenta su ofrenda y sus diezmos delante del Señor, se activan las promesas de Dios en su vida. Pero cuando usted deja una ofrenda, como que fuera una limosna, como que Dios merece lo menos de usted, entonces ahí queda nada más. Por eso la Escritura dice: si te recuerdas que hay alguien que tiene algo contra ti, ve, reconcíliate, haz las paces con esa persona y luego presenta tu ofrenda. E inmediatamente se activa sobre ti la promesa de que Dios te bendecirá en abundancia, que Él atará al devorador,
que Él te librará del saco roto, que Él va a hacer que tus oraciones no tengan estorbo. Preséntate delante del Señor en libertad. Entonces esta mañana podemos decirle: Señor, tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, Señor. Enséñame a sanar mi corazón. Después de haber perdonado y después de haber dicho: yo anulo toda palabra, toda acción, toda situación contraria de alguien que vino contra mí, yo la suelto ahora y la pongo delante del Señor. ¿Cuántos de los que están aquí están listos para recibir el doble? Amén. Amén, hermanos. ¿Saben qué pasó con Job? La Biblia no dice que eran sus enemigos, pero eran unos enemigos, eran unos amigos en determinados momentos un poquito insoportables, porque decían: este está enfermo porque algo ha hecho, este está enfermo por esto o lo otro. Entonces, con ese tipo de amigos a veces es mejor no tenerlos. Pero dice la palabra en el último capítulo de Job, Job 42, dice que cuando él hubo orado por sus amigos, esos que lo habían abandonado en el proceso probablemente, esos que lo habían juzgado, él oró por cada uno de esos. Entonces dice: mire lo que hizo el Señor. El Señor quitó toda aflicción. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que todo espíritu de aflicción se va de este lugar. Yo he sentido esta mañana que hay algunos de ustedes que vinieron esta mañana a este lugar afligidos. Y la aflicción se produce con un pensamiento: no sé qué voy a hacer el día de mañana. Entonces la aflicción viene a nuestro corazón. Pero la palabra dice que Job oró por sus amigos y los bendijo. Esa es la otra clave. Comience a bendecir a aquellos con los que no le ha ido bien. Eso no quiere decir que no vamos a amar a los que nos aman, ¿cómo no? Pero esta mañana el pasaje de reto dice que a los enemigos debemos de amarlos y debemos bendecirlos. Comience a bendecirlos. Si es a su esposo a quien tiene que bendecir, bendígalo. Bendígalo. Y dígale al Señor: líbrame de juzgarlo. Cuando juzgamos, hermanos, viene un espíritu de superioridad sobre nuestra vida que nos otorga el derecho de sentirnos mejores que los demás. Si usted tiene que bendecir a su esposo esta mañana, bendígalo. Si usted tiene que bendecir a su esposa, hágalo. Si usted tiene que bendecir a sus hijos, aproveche esta hora para bendecirlos. Si usted tiene que bendecir a sus papás, a su mamá, a su papá, aunque ya no estén vivos, usted diga: yo retiro todo resentimiento con mis padres, que ya no están, pero yo retiro todo resentimiento de mi corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que yo oro esta mañana que usted sea libre de eso, que la aflicción se va la aflicción, se va la aflicción de este lugar. Despídese de la aflicción, diga conmigo: soy libre de la aflicción, mi espíritu está en libertad. Amén. Y dice la palabra: fue libre de aflicción y Dios lo bendijo al doble. Al doble. Dios no fue indiferente a la pérdida de Job, como no lo ha sido para nosotros. Cualquier cosa que hemos estimado como pérdida, también al Señor le ha dolido. Entonces vino el Señor y restituyó a Job al doble. Le dejo ir la última cosa.
un corazón herido, un corazón enfermo, nunca va a ver la bendición del Señor. Porque aunque el Señor lo está bendiciendo, él va a creer que no lo está haciendo. Oh, gracias, Señor. Señor, esta mañana oramos que el poder de tu amor nos cubra, Señor, a cada uno. Señor, ¿quién más que tú para conocer nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones? Pues tú nos has hecho alma, cuerpo y espíritu. Señor, esta mañana nos presentamos nosotros como ofrenda delante de ti y venimos, Señor, como sacrificio vivo delante de ti. Sana nuestro corazón. Señor, que todo lo que hago sea resultado de un corazón en libertad, de un corazón sano. Si alguien en esta mañana dice, yo he estado lejos del Señor, he estado con problemas en mi corazón por el resentimiento, por el enojo, por la falta de perdón, póngase de pie ahí donde está esta mañana. Hay una palabra que el Señor está impartiendo en esta hora. Si usted dice, yo necesito salir libre de este lugar, quiero que la aflicción se vaya de mí. Señor, yo te pido que todo lo que me ate se suelte ahora, en el nombre de Jesús. Señor, no solo quiero tu bendición al doble, quiero un corazón sano. Quiero pensar bien. Quiero sentir bien. Quiero hacer bien. Señor, que tu amor realmente sea expresado en mi vida. Que tú puedas amar a todos a través de mí, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque a libertad hemos sido llamados. Y esta mañana somos libres, Señor. Somos libres en el nombre de Jesús. Oh, gracias, Jesús. Gracias, Señor. Comience a orar por la persona que está a la par suya y dígale, eres libre, hermano. Ore por su hermano. Oh, gracias, Señor. Bendígalo. Bendiga a su hermano. Aunque usted nunca haya tenido nada contra su hermano, ore por esa persona que está a la par. Bendígala. Oh, Señor, gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te alabamos, Señor, en esta hora. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno. Tú eres bueno, Señor. Sana nuestro corazón. Sánalo. Oh, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Traigo mis expectativas delante de ti. Oh, Señor, ten misericordia de mí. Aleluya. Bendito seas tú, Señor. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Levante sus manos ahí donde está. Padre, bendice a tu pueblo en esta hora. Llévalos con bien a sus casas. Guárdalos, Señor, de todo mal. Señor, que sean invisibles a toda obra de las tinieblas. Líbralos de conductores irresponsables. Líbralos de accidentes. Líbralos, Padre, del error. Líbralos, Señor, del pecado. Líbralos de la tentación. Líbralos de malas decisiones, Señor, en esta semana. Líbralos de caída. Señor, libra a tu pueblo, libra a tu iglesia, Señor, de todo lo que el enemigo, ese enemigo que nos quiere matar, ha planificado para estos días. Desarma al enemigo, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy declaramos, Señor, que vamos cubiertos por ti, cubiertos con la sangre del Cordero, esa sangre que tiene poder. Padre, yo declaro ahora en el nombre poderoso de Jesús que nos libra de enfermedad, líbralos de virus, líbralos de bacterias, Señor, líbralos de recaídas, líbralos,
de enfermedades crónicas. Líbralos, Señor, de cirugías inesperadas. Líbralos de caídas. Señor, afirma los tobillos, los brazos de mis hermanos y hermanas. Líbranos de fracturarnos. Líbranos, Señor, de asfixiarnos, de ahogarnos. Cualquiera cosa que el enemigo quiera usar. Líbranos de las ofensas. Líbranos, Padre, del desprecio. Líbranos del rechazo. Líbranos del abandono. Señor, sobre toda cosa guardada, que guardemos nuestro corazón. Que esta semana caminemos en victoria con un corazón sano, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, esta mañana yo oro que la iglesia, tu pueblo, sea bendecido. Alcánzalos en las naciones donde están. Tócalos, que esta semana puertas sean abiertas para ellos. Que el sí se convierta en no. Padre, que esta semana haya restitución de aquellas cosas que creímos que las habíamos perdido, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Líbranos de esa aflicción. Señor, yo declaro sobre tu pueblo que esta es una semana donde tú multiplicas, donde tú aumentas al doble a los de corazón sano. Oh, gracias, Señor. Señor, yo oro por este pueblo, que si ellos no sembraron, que por tu misericordia, por tu gracia, les permitas cosechar. Que lo que sembraron sus abuelos, sus padres o alguien más de su gente cercana, tú les permitas cosechar por la pura gracia tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, gracias. Padre, yo declaro sobre este pueblo que hay un sí de parte tuya para ellos. Camina con el sí de Dios esta semana. Que lo que pidas el Señor te va a decir: sí, mi hijo amado, tengo contentamiento en ti. Trae tu sí en medio de tu pueblo, Señor. Padre, yo declaro sobre la iglesia que por imposible que parezca algo, será hecho en el nombre de Jesús. Será hecho. Diga conmigo: será hecho. Será hecho. Dígale: no le temo a los imposibles. Dios lo hará posible en el nombre de Jesús. Oh, gracias, Señor. Oro por tu pueblo, Señor, que esta semana van a caminar de lo ordinario a lo extraordinario, de lo común a lo sobrenatural. Padre, yo oro que de la nada irán a donde hay. Esta semana es una semana de sorpresas y regalos. Y yo declaro en el nombre de Jesús que tu pueblo es bendecido. Que vinieron aquí esta mañana para ser bendecido. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios los bendiga, hermanos. Abrace por lo menos a 50 personas en esta hora y declárele que la paz del Señor estará con él todos los días de esta semana. Dios los bendiga.